Bien, buenas tardes y buenos días también a todas y todos quienes nos acompañan el día de hoy al conversatorio denominado Migración en Perspectiva de Derecho en Contexto de Crisis Sanitaria. El objetivo de este evento es fortalecer vínculos académicos y de colaboración con la Red Iberoamericana de Estudios Interculturales e Interdisciplinarios mediante la organización de acciones y actividades académicas conjuntas a nivel nacional e internacional. En este sentido, interesa desde la perspectiva del contexto de pandemia en que vive el mundo, reflexionar sobre los ámbitos del fenómeno de migración y las políticas públicas orientadas a la población migrante en Chile desde el punto de vista de la educación y de la salud. Se busca en esta mesa temática discutir sobre la nueva ley de migración en el país y la situación en que se encuentra la migración en tiempos de pandemia. Dicho esto, queremos saludar muy cordialmente a la doctora Carol Morales, que es la coordinadora Nodo Costa Rica de la Red Inter, a la doctora Tricia Mardones, coordinadora del Nodo Chile de la Red Inter, a la doctora Andrea Varia Saavedra, académica investigadora de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Chile, sede Santiago, al magíster Ricardo Bravo, coordinador de la Mesa por una Educación Intercultural, a la doctora Paloma Abe, de la Unidad de Educación del Instituto Nacional de Derechos Humanos Chile, y a todas y todos que nos acompañan, académicas, académicos, investigadores. Entonces, para continuar, vamos a dar la palabra a la doctora Carol Morales, quien nos brindará un saludo. Adelante, Carol. Buenos días, estimadas y estimados estudiantes, docentes, personas investigadoras, nacionales e internacionales, miembros de la Red Inter de países como Costa Rica, México, Chile y Colombia que nos acompañan en esta mañana, tarde en otros países. Como miembro y coordinadora de la Red Nodo Costa Rica, como coorganizadora de esta actividad junto con el Nodo Chile, en colaboración con el Instituto de Investigaciones en Educación, INIE, es muy importante estos espacios en tanto se configuran como espacios de reflexión que nos brindan la posibilidad de conocer estudios, nuevos escenarios socioeducativos, diferentes retos para la educación y para la interculturalidad, máxime en esta coyuntura actual en la que vivimos todas y todos. Nuevamente, pues quiero agradecer al Nodo Chile, en coordinación de la compañera Tricia Mardones, la compañera Sonia Brito y las personas que hoy nos acompañan por sus aportes. Sé que va a ser una actividad de mucho provecho, de mucha reflexión. El tema de la migración, pues actualmente es un tema importante, interesante, pues me atrevo a decir que muchas veces poco atendido desde una perspectiva integral. Ya los ponentes pues nos mostrarán ahí cuáles son esas luces, esos caminos por los cuales transitar. Para la red es muy importante situar la reflexión en estos temas de relevancia actual. Les doy la bienvenida a todas y a todos y muchas gracias de antemano. Bien, agradecemos tus palabras, Carol, que por supuesto son un aliciente para seguir trabajando en esta materia que es tan amplia, tan compleja y que por supuesto tiene que ser abordada en perspectiva de derechos y en perspectiva de justicia social también. Bien, para continuar voy a presentar la modalidad de esta jornada. Contaremos con 3 expositoras, quienes contarán con un tiempo de 15 a 20 minutos para desplegar su presentación. En primer lugar va a exponer la doctora Paloma Abe, en segundo lugar expone el magíster Ricardo Bravo y finalmente la doctora Andrea Avaria. Una vez finalizadas estas 3 presentaciones, se dispondrá de un tiempo de reflexión e intercambio entre los y las asistentes. Y finalmente, la doctora Tricia Mardones compartirá unas palabras de cierre. También decirles que
a medida que vayan transcurriendo las presentaciones, ustedes pueden anotar algunas reflexiones o preguntas en el chat, o también al finalizar poder hacerlo abriendo su micrófono. Comentarles también que en el chat hay un Google Form para que ustedes puedan evaluar esta actividad. Bien, les voy a comentar también a los y las expositoras que cuando queden 5 minutos voy a colocar en el chat el tiempo y también a viva voz les voy a mencionar que quedan 5 minutos. Entonces, dicho esto, voy a presentar. Perdón, algo le pasó que no logro mirar. Ahora sí. A continuación presento a la doctora Paloma Abed. Ella es doctora en la perspectiva feminista como teoría crítica de la Universidad Complutense de Madrid. Es licenciada en Historia, licenciada en Educación y profesora de Historia y Geografía de la Universidad de Chile. Amplios conocimientos en el área de la educación, en derechos humanos, género y educación intercultural. Actualmente se desempeña como profesional especialista de la Unidad de Promoción, Educación y Participación del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Adelante, Paloma, tienes el tiempo de 20 minutos para tu presentación. Muy buenos días a todas y a todos. Es un honor para nosotros en el Instituto Nacional de Derechos Humanos estar participando en esta actividad. Un saludo para todas las personas que se están conectando o que van a poder después acceder a las presentaciones de toda América Latina. En este conversatorio la idea es que yo les pueda presentar la mirada del Instituto Nacional de Derechos Humanos con respecto a la nueva ley migratoria en Chile. En ese sentido, lo que he planteado para la presentación es poder, en primer lugar, hacer una sensibilización con respecto a la percepción que tiene la población chilena con respecto a la población migrante. Por otra parte, dar cuenta de cuál es el marco internacional de los derechos humanos referido a interculturalidad. Y en tercer lugar, exponer la mirada del INDH con respecto a esta nueva ley migratoria que está recientemente aprobada. Lo primero, algunos datos que ha recabado el Instituto Nacional de Derechos Humanos en una encuesta que se aplica cada 2 años, con respecto a la población migrante. Son distintas preguntas, aquí solo hay una selección. Para quienes estén interesados pueden acceder desde la página del INDH al resumen ejecutivo y a la versión completa de la encuesta. Hay una pregunta que se ha ido repitiendo en otros años que tiene que ver con qué tan de acuerdo o en desacuerdo usted se encuentra con las siguientes frases, ¿ya? Ahí hay varias aseveraciones. Pero con respecto a la población migrante en particular, hay una que dice, ¿se debería controlar la cantidad de personas extranjeras que ingresan a Chile desde algunos países? Y una amplia población chilena, digamos, que contesta la encuesta, está de acuerdo y muy de acuerdo, un 84%. ¿Ya? Por otra parte, también se les consulta qué tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra con las siguientes frases y dice así: las personas chilenas deberían tener prioridad para acceder a los servicios sociales públicos de salud y educación por sobre las personas migrantes. Y vemos que el 52% de las personas que contestan señalan que están de acuerdo o muy de acuerdo. Y la otra es con respecto a la percepción de los grupos de especial protección o vulnerados. Entonces la pregunta es: ¿a cuáles grupos de la población considera usted que generalmente no se les respetan los derechos humanos? Y ahí ustedes tienen un cuadro comparativo entre la percepción del 2018 y la del 2020. En el 2018 aparecían en primer lugar las personas indígenas, en segundo las personas pobres, personas mayores, personas homosexuales
bisexuales, lesbianas y migrantes latinoamericanos, ¿ya? Y vemos que se ha producido un cambio para el 2020, pero quisiera yo sí señalar que esto es previo a todo lo que ha acontecido en Chile este año, que lamentablemente hemos vivido episodios que nos han causado mucha tristeza por la vulneración de derechos que hemos visto. Entonces, en esta fotografía, digamos, que nos muestra la encuesta del año pasado, las personas migrantes no aparecen. ¿Ah? Pero sí es interesante que sepan que hay una distinción entre personas migrantes y extranjeros, ¿ya? Entonces eso también da cuenta de cómo la población chilena está comprendiendo lo que ha pasado con la migración en Chile. Entendemos que estas cifras son preocupantes, entendemos que debemos desarrollar acciones para poder sensibilizar a la población y que se reconozca a las personas migrantes como sujetos de derecho. Ahora bien, cuando nosotros hablamos desde la perspectiva del marco internacional de derechos humanos, es importante que comprendamos qué son los derechos humanos. Y los derechos humanos se entienden como garantías universales cuya base se sustentan en la dignidad de las personas y en que todas somos igualmente dignos, ¿ya? Esto desde el año 1948, con la Declaración Universal de Derechos Humanos, ha sido ratificado por distintos pactos y convenciones. Ahora bien, desde la mirada del INDH no podemos entender los derechos humanos solo y exclusivamente como normas jurídicas. Eso es muy importante porque que estén escritas, garantizadas en nuestras leyes, constituciones, pactos y convenciones nos permite exigirlos. Sin embargo, también sabemos que los derechos humanos tienen un componente ético porque se sustentan en ciertos valores que promueven un marco de convivencia, pero además tienen un componente político porque nuestra concepción de la dignidad se ha ido profundizando vamos avanzando mediante la acción de defensores y defensoras, la sociedad civil organizada, ¿ya? Ahora bien, el derecho a migrar, así como lo decimos hoy día, el derecho a migrar está en la Declaración Universal del año 48, en el artículo 13, cuando se señala que todas las personas tenemos derecho a circular libremente y a elegir su residencia, ¿ya? Y todas las personas tenemos derecho a salir de nuestro país y regresar, ¿ya? Así está establecido. ¿Cómo se ha ido normando, profundizando? Porque como pueden ver, no se habla de migración. Bueno, hay una serie de otros pactos y tratados que se generaron a raíz de la Declaración Universal. Y uno de ellos es la Convención Internacional sobre la Protección de todos los y las trabajadores migratorios y sus familias. Y ahí, por ejemplo, en este tratado, que es muy importante y que Chile ratificó en el año 2005, he destacado el artículo 30, que refiere a justamente el derecho a la educación, ¿ya? Porque se establece que todos los hijos e hijas de los trabajadores migratorios tienen que acceder a la educación en condiciones de igualdad con los nacionales de un Estado, ¿ya? Ahora, esta no es la única, este es el pacto referido a trabajadores migratorios, ¿ya? Sin embargo, en el marco internacional tenemos un conjunto de pactos y convenciones en los que hay algún artículo referido a interculturalidad que se relaciona con la población migrante y también con los pueblos indígenas. Entonces, ustedes ahí están viendo el listado con las fechas en las que, con el artículo específico que refiere a la temática que estamos conversando, pero también con las fechas en las que Chile lo ha ratificado. Una vez ratificado este convenio, se supone que forma parte de nuestro marco normativo y por lo tanto nuestras leyes e incluso nuestra constitución se debería adecuar a este marco internacional. ¿Qué ha pasado con entonces esta nueva ley migratoria? Aquí yo les voy a exponer algunos de los puntos más relevantes con respecto a la ley de los cuales se pronunció el instituto y la vinculación con educación, ¿bien?
En primer lugar, entender que lo que se ha hecho con esta ley es derogar, ¿cierto?, el decreto ley que existía, que era del año 75, hecho bajo la lógica de la seguridad nacional que tenía el régimen autoritario, la dictadura de Pinochet. Y que hubo muchos intentos por cambiar esta ley, y la que finalmente se aprueba es una que es fruto desde el primer gobierno del presidente Piñera, porque que presentó en el año 2013, y la versión que presentó para esta nueva versión era actualizada, pero en síntesis se refería en gran parte a ese primer proyecto de ley. Hay que decir que la presidenta Bachelet también tuvo otra propuesta de ley, pero digamos que hubo muchas dificultades, mucha movilización también de la sociedad civil para poder dar cuenta de cuáles eran los puntos críticos de la ley que teníamos. Pero bueno, creo que señalando que había hecho bajo la lógica de la seguridad nacional, decimos bastante de lo vulneratoria que era en muchos sentidos, ¿ya? Esta nueva ley que tenemos fue publicada recién el 20 de abril del presente año. Posee 16 títulos, 180 artículos, más algunos artículos transitorios, ¿ya? Y va a entrar en vigencia una vez que se apruebe su reglamento, el cual se debiese dictar tienen como plazo un año, ¿ya? Aspectos a destacar de esta nueva ley migratoria. Hay cambios en la institucionalidad. Sabemos que teníamos la dirección, el departamento de migración, el ministerio, pero hoy día se va a mantener el encargado del asunto migratorio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, pero se crea el Servicio Nacional de Migraciones, que se va a llamar SERMIG, el que va a estar encargado, digamos, de tramitar todo lo concerniente a la población migrante, y también va a existir un Consejo de Política Migratoria que va a estar compuesto por diferentes encargados, tanto del Ministerio del Interior como del CERMIG, como el Ministerio de Educación, que tienen que apoyar en el desarrollo de las políticas públicas referidas a la población migratoria, y también se genera un registro nacional de extranjeros que se supone que va a ser el encargado de tener, como el nombre lo indica, el registro de todas las personas migrantes y la situación en la que se encuentran, ¿no? Con respecto a los principios de la ley, el artículo 3 señala que el objetivo de este nuevo reglamento tiene que ver con la promoción, el respeto y la garantía de derechos, mientras que el artículo 4 consagra el principio de interés superior del niño, la niña y el adolescente. Ya vamos a ahondar un poco más en ello, ¿ya? Por lo tanto, podríamos decir que hay un avance en el resguardo de los principios, por lo menos y en la primera parte de la ley se hace alusión a ellos. Sin embargo, cuando se comienzan a estudiar los procedimientos, es donde uno puede ir viendo las brechas que existen, esto que se declare, como finalmente los mecanismos para garantizarlo, ¿ya? Además, esta ley establece un proceso de regularización extraordinario que iba a ser para las personas que habían ingresado al país antes del 18 de marzo y que terminaba ahora en octubre, ¿ya? Por otra parte, la nueva ley migratoria hace expreso digamos, algunos derechos que van a ser resguardados, principalmente lo referido al de igualdad y no discriminación, y algunos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Sin embargo, el INDH manifestó su preocupación con respecto a los derechos, algunos elementos que se establecen con respecto a los derechos laborales, el acceso a la salud, a la seguridad social, a la educación y el derecho a la vivienda, ¿ya? Con respecto a los temas referentes a los niños, niñas y adolescentes, hay que decir que la nueva ley reconoce el interés superior del niño y que además hace explícito que no pueden recibir sanción alguna referida a alguna infracción migratoria que esté prevista en esta ley, que las tiene. O sea, a los niños y a las niñas y adolescentes no les aplicaría. Y además se resguarda el principio de reunificación familiar, lo que es importante porque era algo que es fruto de una
una propuesta que hizo el propio INDH. ¿No? Con respecto a las personas refugiadas, hay una definición de personas refugiadas y se garantizan el principio de protección complementaria y el principio de no devolución. Ahora, sabemos que han habido hartas dificultades para poder aplicarlo, y con respecto a la situación de las expulsiones, hay que decir que el INDH ha presentado acciones judiciales, solicitudes de amparo, enfatizando justamente el principio del bien superior del niño, la reunificación familiar, el principio de no devolución y el debido proceso, porque lamentablemente las expulsiones masivas realizadas en enero, abril, mayo y junio demostraron la vulneración de varios de los derechos que estaban consagrados y de estos principios en particular. Por último, quisiera terminar la presentación dando cuenta de algunas cuestiones referidas a educación, que hay que reconocer que hay ciertos avances. En el artículo 17 se habla del derecho a la educación y por lo tanto se señala que va a estar garantizado el acceso a la educación preescolar, básica y media de las personas menores de edad en Chile en las mismas condiciones que los nacionales, y no podrá denegarse ni limitarse a causa de su situación migratoria irregular o la de sus familias, estos derechos. Y con respecto a la educación superior también se habla de la igualdad de condiciones, ¿ya? Pero hay, como les digo, complicación en cómo esto se aplica. Si, por ejemplo, aún la ley va a reconocer ciertos tipos de permanencia, entonces está declarado, pero en los procedimientos hay o cómo se piensa implementar. Y con respecto al artículo 143 del reconocimiento de títulos, también aquí hubo un avance, porque antes solo había una universidad que se debía hacer ese trámite. Sigue siendo el Mineduc el que va a reglamentar este procedimiento, el reconocimiento y validación de estudios de personas que hayan realizado su formación en otros países. Y son las universidades las que van a, digamos, normados por el Mineduc, las que pueden realizar el procedimiento. Deben ser preferentemente universidades estatales y contar con al menos 5 años de acreditación, ¿ya? Así que vamos a ver cómo va a resultar eso una vez que se implemente. Así que eso sería lo que yo les quería presentar. Espero que les haya parecido interesante y que vayan formulando preguntas a la medida que vayamos conversando con el resto de los expositores. Muchas gracias. Muchas gracias, Paloma, por tu excelente presentación. Sin duda se abren muchas preguntas y reflexiones, sobre todo en un ámbito que ha sido muy complejo en este país, pensando que desde el 75 operaba o está operando, ¿cierto?, esta ley que opera en la lógica de seguridad nacional, ¿cierto?, y que ha sido muy complejo para el tema de la migración en nuestro país. Muchas gracias. En segundo lugar, queremos presentar al magíster Ricardo Bravo. Él es profesor del Liceo Confederación Suiza de la Comuna de Santiago, es magíster en educación inclusiva, diplomado también en psicoanálisis y prácticas socioeducativas. Además, es coordinador de la Mesa por una Educación Intercultural y miembro de la Red de Educadores por la Interculturalidad. Te invitamos a realizar tu presentación, Ricardo, lo mismo que le planteé a Paloma. Tienes 20 minutos, a los 15 minutos te indico por chat y a viva voz que te quedan 5 minutos. Comparto la presentación, ¿no es cierto? Me confirman si me escucho y se ve, ¿no es cierto? Por favor. ¿Se ve bien? Tal Ya. vez se escucha un poquito bajo, Ricardo, a lo mejor. Sí, por ahí será mejor, ¿o no? Ahí se escucha mejor. Ya, súper. Hola a todas, a todos y a todos. Muchas gracias por la invitación. Espero que podamos también, como decía Paloma, un poco ir conversando sobre esto que nos convoca y que nos mantiene siempre como en atención, ¿no es cierto? Y que el tema está ahí puesto. También que es esto de la migración
en general, pero en particular también en perspectiva de derecho, en contexto de una crisis sanitaria como la que estamos viviendo, que son tiempos inéditos. ¿No es cierto? Como ya decía la presentación, yo trabajo en la educación pública acá en Santiago de Chile, y también hago parte de otras instancias donde promovemos, pensamos, también diseñamos y nos arriesgamos a mirar un poco la educación como desde una perspectiva intercultural. ¿No es cierto? Yo pertenezco a la MEI, actualmente soy el coordinador de la Mesa por una Educación Intercultural. Muy rápidamente somos una organización de organizaciones en el fondo que trabaja diseñando, proponiendo, pensando esto de la educación intercultural. Ya tenemos algunos principios que son los que ustedes pueden mirar ahí también. ¿Correcto? Entonces, desde este grupo de personas, desde esta organización de organizaciones, nos vamos también jugando un poco por ir aportando a los espacios de la sociedad civil. Para muestra tenemos esta guía que se la puede dejar una vez terminada la presentación. Les voy a subir la guía al chat al chat del Zoom, ¿no es cierto? Que hacia una educación intercultural, que son las propuestas para la reflexión, acción en contexto migratorio. Y también durante este año logramos diseñar un diplomado que se llama Migración, Educación y Competencias Interculturales, que esperamos que pueda verse ya de manera más concreta el próximo 2022, ¿no es cierto? Y ya pueda ser impartido de manera presencial, virtual, híbrida, etcétera, etcétera. Ya vamos a ir viendo eso. Pero con la MEI también trabajamos en estos temas, ¿no es cierto? Vamos armando estos encuentros, estos espacios que a nosotros también nos permiten ir creciendo y discutiendo a propósito de la interculturalidad y de la migración. ¿Ya? Quiero partir dejando esto, ¿no es cierto? Y volver con esto de la migración en perspectiva de derecho en contexto de crisis sanitaria. Si ustedes van al Google, a la derecha pueden poner estas tres palabras que están, si quieren: Iquique, protesta, migrantes. Es muy probable que se encuentren con una de estas imágenes. Entonces, ¿qué ocurre precisamente en una protesta antimigrantes en la ciudad de Iquique, que es en el norte de Chile? Entonces, si bien es cierto, lo que nos convoca es hablar de la migración en perspectiva de derecho en contexto de crisis sanitaria, la pregunta que yo quisiera devolver a quienes están es saber de cuál de todas las crisis sanitarias o de cuál de todas las crisis de salud estamos hablando en particular. ¿Estamos hablando de una que empieza en este tiempo a propósito del COVID, o bien de aquella que traemos ya por muchos años y que tienen que ver con los espacios de intolerancia, de rompimiento, de rotura, por decirlo así, de la sociedad civil en cuanto a la solidaridad, a la fraternidad, por ejemplo, ¿no es cierto? Y aquí vemos también algo que es muy frecuente, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Un ciudadano nacional con su mascarilla, por cierto, con la camiseta de nuestra selección nacional, pero lanzando el coche de una guagua, o de un bebé, o de una bebé, ¿no es cierto?, a una fogata, a una suerte como de donde se estaban quemando las pertenencias de las personas migrantes que estaban viviendo en la plaza de Armas, si no me equivoco, en la Plaza Brasil, que se llama, de la ciudad de Iquique. ¿Cierto? Entonces es una imagen que da para mucho, para hablar bastante, pero mi pregunta es, ¿de cuáles de las crisis sanitarias estamos hablando o queremos hablar, queremos mostrar? ¿Ya? Pero a la escuela también le importa esto, porque resulta que para la escuela la inmigración, los migrantes, las migrantes nunca han terminado de llegar, nunca terminan de llegar, porque siempre hay algo que queda como al pendiente. El papel, la bienvenida, el espacio de diálogo, que la postilla, ¿no es cierto?, que el número, el IPE que le llamamos, el identificador, la postulación a la escuela, las clases, el idioma español, y así sucesivamente podemos ir sumando y sumando cosas que nos permiten que de algún modo quede la sensación de que se termina de llegar a un lugar, que ya están en un lugar. Entonces la pregunta que yo quisiera plantear es esa que ustedes ven ahí, ¿no es cierto? ¿Cómo ir dando lugar y dando la palabra a la inmigración e inmigrante en el contexto escolar, en este espacio educativo que puede ser la comunidad escolar y la escuela? Hay algunas propuestas y que yo parto tratando de verlas por lo menos en tres áreas. Normalmente siempre pensamos esto como de manera muy, muy precisa, así como una primero, la otra siguiente y en tercer lugar la otra.
yo quisiera como tratar de ampliar un poco la mirada o complejizarla y pensar que las tres van ocurriendo en el mismo tiempo. Entonces, quizás pensar las propuestas como en la comunidad escolar, en la gestión de la escuela y también en el espacio de la aula y las subjetividades que conviven, ¿no es cierto?, ahí también. Entonces, quisiera pensar también en que en la comunidad escolar se puede ir armando una tríada que puede ir como colaborando a esta llegada final, que puede ser bienvenir, acoger y celebrar. Hablábamos un poco que la palabra bienvenir como tal no existe, y lo que queda por hacer es algo más técnico y más final que dar la bienvenida, ¿no es cierto? Pero quisiéramos, y yo en particular quisiera también ir sobre este concepto para hablar de algo que se tiene que hacer de manera permanente, como una acción, que no tiene ni un principio ni un fin en particular, y que desborda quizás las formalidades, sino que también está en el ADN o en el cotidiano de una comunidad escolar. Me imagino estas actividades o estas propuestas para esta tríada de bienvenir, acoger y celebrar, ¿no es cierto? Creación de acciones que impliquen a la comunidad escolar. Los protocolos de bienvenida son fundamentales y mientras más simple mejor, que hable y que pueda ser armado en comunidad para que tenga sentido. Los reglamentos de evaluación también es súper importante que estén como a la par y que impliquen a toda la comunidad escolar. ¿Cómo se tiene que ir evaluando? ¿Qué se debe ir evaluando? ¿De qué modos distintos vamos a poder evaluar los aprendizajes? De manera sumativa también, de manera formativa, por cierto, de manera colaborativa, auto, co, y todas estas cosas que los profesores de sobra sabemos y hemos escuchado permanentemente, ¿no es cierto? Por supuesto, ritos, fiestas, hitos. Y aquí hay una cuestión fundamental porque muchas veces la escuela, cuando nos encontramos como en esto de las celebraciones, los ritos, las fiestas que tenemos que ir inventando, recurrimos a lo que sabemos, y muchas veces lo que sabemos es más de lo mismo. Me parece que eso es un súper buen punto de partida. Sin embargo, creo que también hay que darle una nueva lectura. A veces celebramos las fiestas patrias e invitamos a que todos nuestros estudiantes que son de familias migrantes se vistan a la manera de celebrar en Chile las fiestas patrias, o bien bailen o bailes folclóricos, y eso quizás no está tan mal, pero debería ser acompañado con algo más que el solo hito, sino que también una reflexión, creo. Me parece también que al ver esto de la gestión de la escuela, se hace súper necesario y casi urgente, creo yo, ir acompañando y capacitar a la vez a los equipos directivos en temáticas de migración intercultural y también, sobre todo, de gestión para espacios que son inclusivos, diversos e interculturales. ¿Qué quiero decir con esto? Que tienen que empezar a ver posgrados, diplomados, espacios formativos que estén específicamente dirigidos a nuestro equipo directivo, que puedan dotar y que puedan dialogar entre dotar, entregar herramientas que son esencialmente de gestión de una escuela, pero también con esta mirada de lo que de lo que escribí. Creo que eso hace necesario porque en este momento no existe. Muchos de nuestros equipos directivos y los directores están recargados de un montón de tareas que son bastante burocráticas, pero no le dan espacios para pensar a él en la escuela en función de los aprendizajes y menos en función de los aprendizajes con perspectiva intercultural, que sean más abiertos a las comunidades migrantes. Por ejemplo, creemos que creo que si hay algo, una especie de módulo o una relación en torno a en los espacios de gestión desde una perspectiva como la que estamos nombrando, puede ayudar bastante a ir allanando el camino a un mejor vínculo. Y finalmente, por decirlo así, me interesa mucho que veamos el tema de la aula y las subjetividades. Le puede dejar a mano derecha algunas viñetas, porque tienen que ver con lo cotidiano, ¿no es cierto? Estas palabras que ustedes ven aquí, ¿no es cierto?, entre comillas y en letra cursiva, son cosas que se van diciendo, uno va escuchando en el cotidiano del mundo escolar, de todas las escuelas, de las comunidades, ¿no es cierto? Y estas palabras son del todo audibles, para ver de qué se tratan en el fondo, porque sabemos que lo que dicho está, pero sin embargo siempre contiene un otro significado, hay algo más que se quiere decir. Entonces eso está muy bien, como decimos ahí, dar la palabra para ser escuchada, ¿no es cierto? Entonces, dar lugar y dar la palabra en el aula significa también para nosotros que desde los aprendizajes, la incorporación de los saberes de las familias, ¿ya?
que se pueda ir avanzando específicamente en una pedagogía de la diferencia. Sabemos que tiene que haber una recuperación en este sentido del rol docente como alguien que provoca, que va más por las preguntas que por las respuestas. ¿Cierto? Los últimos años nosotros nos hemos convertido quizá en grandes respondedores. Tenemos que tener todas las respuestas cuando en el fondo lo que deberíamos ir haciendo es buscar espacio para generar más preguntas. Y si no hay una respuesta adecuada, la podemos ir encontrando en comunidad, ¿no es cierto? Podemos ir encontrando eso. Me parece que para estas perspectivas es súper importante el valor del conflicto. Tiene que aparecer, tiene que dejarse ver. Muchas veces les queremos hacer el quite o queremos invisibilizar lo que en la diversidad, lo que está en la diferencia, lo que está en esta alteridad de conflictivo, de cosas que no nos parecen bien, que cosas que no nos gustan, que al otro no le gustan, y que muchas veces en función de una supuesta aceptación o en función de una tolerancia que debería ser mucho más amplia, dejamos pasar, lo ocultamos, lo reprimimos. Entonces creo que es súper importante, al menos en este espacio del aula, en la subjetividad, ir dándole el valor al conflicto y poder ir hablando de aquello que nos resulta como crítico o conflictivo también a nosotros. Algunas otras propuestas, eso, tener que espacios colaborativos que pueden ir de la mano con esto de los aprendizajes en el diseño de clases. Me parece que ha sido súper importante quizás en estos tiempos pandémicos, al menos en la experiencia personal y de los establecimientos donde yo trabajo, trabajar en función de realización de proyectos donde más de una asignatura trabajaban en función del mismo objetivo, guardando por supuesto, por decirlo así, la buena norma de los contenidos de cada uno de los espacios, pero sí tener objetivos en común y que puedan ir aunándose criterios para el diseño de clases en conjunto y que puedan dar a los estudiantes también el espacio de poder hablar también o darle la palabra en función de estos aprendizajes. Hay un efecto que es complejo de ver, que tenía que ver quizá un poco con esto que se venía diciendo de ocultar el conflicto, que tiene que ver con la buena policía de la interculturalidad. ¿A qué quiero aludir con esto? Sobre todo a que empezamos a dejar de hacer cosas que nos parecen a nosotros que están mal, pero sin estar completamente convencidos porque sabemos que hay un otro, hay una otra que está pretendiendo corregirnos permanentemente como una suerte de nuevo látigo. Y puede ser que uno de los efectos que se pueda provocar en este sentido es pensar a la interculturalidad como la corrección política. Creo que eso no es tan fácil de ver, pero que eso hace necesario ir observando para poder analizar y darse cuenta que en este sentido las prácticas que se puedan tener son cosas que se pueden ir modificando, pero en la medida en que se van comprendiendo de dónde vienen. Creo que va por ahí. Cuando hablo de la buena policía de la interculturalidad, es que todo esto que se puede armar se pueda transformar en un nuevo dispositivo de control de otras cosas y pensar que hay profesores que son más racistas que otros, que hay profesores que hay escuelas que son mejores para inmigrantes y otras no, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que eso también hay que tenerlo muy bien a la vista, eh, con un análisis sobre todo. Me parece que los estudiantes, sobre todo en el aula, tienen que tener una posición bastante como común y cotidiana como el resto de sus compañeros. Ni tan invisibles, por cierto, que no hacerlos desaparecer y darles la palabra nunca, etc. Pero tampoco en esta omnipresencialidad, por decirlo así, o hipervisibilización que muchas veces terminan, por decir así, conteniendo los valores más positivos de la humanidad porque solamente son inmigrantes. Creo que también eso es pernicioso, sobre todo para la subjetividad de los estudiantes. No dejar de considerar que en un espacio de aula y en una escuela hay algo tan disímil, como tan distinto y tan tensionante como que conviven en un mismo espacio los adolescentes, las adolescentes con la adultez de ese momento. Entonces ya eso por sí es conflictivo y hay que buscar ese espacio intergeneracional para poder encontrarse sin eludir las responsabilidades que a cada uno le competen, a los espacios adolescentes y sus responsabilidades de acuerdo a esto de la adolescencia, pero también a los adultos que somos responsables, no dejar de serlo por ir a buscar una mejor o una buena relación en este sentido.
Me parece también que, por último, creo que es súper importante lo que se podría venir. Nosotros ya hemos estado mirando y observando cómo en este retroceso, quizá, o en este ostracismo que empieza a haber en Chile, sobre todo con esta emergencia de los nacionalismos, también empieza a aparecer esta otra beta que tiene que ver nuevamente con el clientelismo, si ustedes quieren ponerle maternalismo o bien paternalismo, ¿no es cierto? Que va como a buscar esta imagen de un migrante siempre carente, siempre víctima, una migración que está siempre en peligro, que está siempre sufriente. ¿No es cierto? A mí me parece que eso también no es un buen camino, sobre todo porque va a evitar que se haga un análisis más comprometido y más responsable, en pos de hacer de que sea una escuela que en efecto abrace la diversidad, se haga cargo de garantizar los espacios de aprendizaje para todas, todos y todos quienes estamos ahí. No solamente los estudiantes, sino que también la comunidad que está aprendiendo gracias a la llegada y al arribo de esta diferencia de los estudiantes, de la migración de las familias, en el fondo. ¿Okay? Y eso, para terminar, muchas gracias por la escucha. Les quería dejar también nuestro espacio de redes sociales de la Mesa por una Educación Intercultural y también de la Red de Educadores por la Interculturalidad para que nos busquen, nos agreguen y también podemos entrar en una conversación permanente sobre esta mirada u otras que también tengan. Muchas gracias. Bien, agradecemos la excelente presentación de Ricardo. Ahí él nos deja varios desafíos, ¿cierto? Que tienen muchas aristas, no solamente desde lo ético-político, que es evidente, sino que también desde lo social, desde lo personal, cómo vamos erradicando y bajando ciertas barreras que refieren a la xenofobia, por ejemplo, a la discriminación, al maltrato, a los rótulos, a los estigmas, al clasismo, al racismo, etc. Ahí hay un desafío muy importante desde la educación y cómo vamos transitando hacia una educación intercultural, no desde las acciones compensatorias o acciones afirmativas, como decía Ricardo, sino que en el pleno derecho. Y ese es un ejercicio, es un trabajo que tenemos que ir haciendo, una ruta que tenemos que ir transitando también. Muchas gracias. A continuación, presentamos a la doctora Andrea Varias Saavedra. Ella es doctora en estudios avanzados en antropología social de la Universidad de Barcelona. Tiene un diploma avanzado también de estudios avanzados en antropología social y cultural de la misma universidad. Ha realizado investigación con población migrante ecuatoriana y boliviana en Barcelona relacionadas al cuerpo, a la corporalidad. También en salud, enfermedades Chagas, inmigración. Es magíster en antropología y desarrollo por la Universidad de Chile, además de haber estudiado servicio social en la Universidad de la Frontera. Las líneas de investigación están enfocadas en migraciones y salud, antropología médica, enfermedades desatendidas, como por ejemplo la enfermedad de Chagas. Ha realizado investigación en Chile y en Barcelona. Se ha especializado en intervención social y formación desde una perspectiva intercultural. Un sinnúmero también de publicaciones como resultados de fondos tales como Fondesit, FONIS y Proyectos Genera. Ha participado activamente en la comisión de especialistas para apoyar la elaboración del Plan de Salud de Inmigrantes Internacionales y en procesos de fortalecimiento del Programa Nacional de Control y Prevención de Enfermedades Chagas, ambas instancias desde el Ministerio de Salud Chile. Andrea, tienes 20 minutos, cuando queden 5 minutos te aviso por chat, además de decirte a viva voz. Hola, buenas tardes. Espero que se vea y se escuche bien. Agradezco a la Red Interamericana de Estudios Interculturales e Interdisciplinarios esta invitación. Y quiero agradecer también a Paloma y a Ricardo que me antecedieron en esta mesa de conversación. Voy a compartir con ustedes parte de unos resultados de una investigación que hicimos también junto a Sonia Brito, Claudia Flores, Rodrigo Azoca, Lorena Basualto el año pasado, a fines del año pasado,
y que fue parte, ¿cierto?, de una necesidad indicada por el Ministerio de Salud para entender qué es lo que había pasado con el primer año o durante el primer año de pandemia en el marco, ¿cierto?, de tratar de entender desde distintas perspectivas, desde las organizaciones sociales de migrantes, desde los mediadores interculturales y funcionarios de salud, qué es lo que estaba pasando a nivel país, ¿ya? Sonia recién en su presentación decía que en algún momento ha participado de instancias de pensar y reflexionar en torno a la política de salud y el trabajo en el plan de salud. Indicar, también creo que es importante, Paloma estuvo hablando, ¿cierto?, el marco más bien legislativo. En salud se ha avanzado mucho garantizando derechos de acceso a la población migrante. Hay una política de salud importante para quienes nos escuchan desde otros contextos, pero quisiera yo señalar que a pesar de haber trabajado durante el 2018-2019, la puesta en concreto de la política, porque la política es más bien un marco, se requería de un plan y trabajamos varios convocados en distintas mesas a establecer indicadores y una hoja de ruta, es decir, el plan, cómo se aterriza. Esto hasta el día de hoy no ha sido evidenciado desde el Ministerio, lo que implica, ¿cierto?, un alto retroceso, porque hemos avanzado en ir garantizando derechos, pero necesitamos también ir evaluando ese avance, ¿no?, en el cómo se hace. Entonces, quiero dejar eso en claro porque me parece que es relevante a la hora de pensar también en los escenarios. Bueno, cuando nosotros hicimos la investigación, teníamos claro que siendo 17 millones de habitantes en nuestro país, donde la población mayormente se concentra en la capital, en la región metropolitana, sabíamos también que cerca, y esto ya cerca de 1,5 millones de personas son personas que son migrantes, ¿cierto?, o nacidas en el extranjero. Y entonces, aquí hay algunos datos que nos indican que la población migrante se distribuye de manera muy distinta en cada una de las regiones. Tarapacá, Antofagasta concentra gran parte de la población, parte de lo que partió presentando Ricardo, así también lo evidencia, la región metropolitana y en algunas zonas hacia el sur, la región del Biobío, el Maule, O'Higgins también tienen un número importante de población migrante y también algunas zonas de más hacia el sur. La población migrante ha ido cambiando y esto claramente responde a las complejidades vividas, ¿cierto?, en nuestro continente. La población venezolana se ha incrementado bastante y claramente cada una de estas poblaciones se distribuye diferenciadamente, ¿no? Población venezolana, peruana, haitiana, colombiana, boliviana, se distribuye de manera distinta también en relación a la relación que tienen con el trabajo, las redes sociales que ellos han ido construyendo, ¿cierto?, y las oportunidades que también se van abriendo desde esos mismos contextos. También hay bastante migración circular que claramente en el contexto de la pandemia eso se vio entorpecido. Algunos elementos que sí sabemos a propósito de los estudios que han hecho en el Centro de Estudios Migratorios en Talca es que uno de los principales problemas que han tenido o han enfrentado la población migrante en el contexto de pandemia es que no cumplen los requisitos para postular a los beneficios, no tenían los modos de identificarse, y esto también tiene que ver con lo que plantea Paloma, los beneficios sociales, entre comillas, a los cuales ellos pudieron acceder, son las cajas de mercadería. Muchas veces estas no necesariamente venían, ¿cierto?, del Estado o de los municipios, sino que también de las redes sociales de apoyo. Y si vemos, parte importante de la población no ha recibido ningún tipo de beneficio en este primer año de pandemia. Datos que hoy son actuales
y que conocemos hoy día, pero no conocíamos cuando hicimos el estudio, son a cuánta población se vio afectada por el tema, ¿cierto?, del coronavirus. Claramente, quienes se vieron afectados, y si ustedes lo miran por región, hay un porcentaje de población migrante que es como proporcional a la población, ¿no?, que habita en cada una de esas regiones, ¿no? Cerca del 6,7% de la población migrante ha sido afectada por coronavirus en nuestro país. ¿Quiénes han sido más afectados? Claramente los grupos, y este número va en relación a la población, ¿cierto?, presente. Población venezolana, peruana, colombiana, boliviana, es decir, responde también al número de personas que habitan en nuestro país. Un dato interesante e importante que quiero subrayar tiene que ver con que la población haitiana dentro de este grupo de población migrante es quienes dentro de estos 4 o 5 primeros afectados, ¿cierto?, ocupan el último lugar. Sin embargo, al inicio de la pandemia, ¿cierto?, se provocó un fenómeno importante que tuvo que ver con vincular el coronavirus con cierto tipo de población migrante, principalmente población haitiana o negra, ¿no? Y esto también tiene que ver con parte de los resultados que ahora vamos a mostrar. Contarles, ¿cierto?, que en este contexto el Ministerio de Salud nos pide desarrollar y sistematizar 3 espacios que le llamamos conversatorios virtuales, dado el escenario, en donde en este espacio de conversación tipo grupo focal, ¿cierto?, podíamos acercarnos a mediadores interculturales o facilitadores lingüísticos, funcionarios del área de salud de los distintos niveles, de las secretarías regionales ministeriales, de los servicios de salud, equipos de salud, de la red asistencial APS y de personas migrantes también, con el objeto de poder reflexionar sobre la pandemia y cómo esta afectó a las personas migrantes, cuáles si parte de las diferencias entre las concepciones y prácticas de salud han tenido un impacto en esto, y los efectos y desafíos desde la interculturalidad, entendiendo cómo la pandemia ha afectado a la población migrante. Con el objeto, ¿cierto?, de poder evidenciar necesidades específicas en relación digamos, a las acciones desde salud. Como les decíamos, lo que se generó, ¿cierto?, fue un proceso de construcción de preguntas en base a las categorías en relación a barreras, estigmas, discriminación, respuestas de la salud, del sistema de salud y algunas recomendaciones. Esta convocatoria fue intencionada, es decir, el equipo del Ministerio de Salud nos apoyó en poder encontrar distintos representantes de estas diversidades, ¿no?, de migrantes, de profesionales y de personas ubicadas en distintos territorios también dentro del país. Hicimos entonces 3 grupos focales en donde más o menos se participó entre 10 y 20 personas. Hicimos un análisis a través del uso del Atlas TI, utilizando estas categorías indicadas anteriormente. Estos grupos fueron realizados principalmente en noviembre, en distintas fechas. Iniciamos con las organizaciones y representantes de migrantes, los equipos de salud y luego los mediadores. Algunas cosas que sí sabíamos en ese entonces, cuando estábamos recién en la etapa media de la pandemia, sabemos que la población migrante es una población vulnerada, y estas dimensiones claramente incrementaron la vulneración de derechos en estos tiempos de pandemia, ¿cierto? Sabemos que ya las dificultades y las estructuras de exclusión se vieron acrecentadas en este tiempo, ¿no? Básicamente la población migrante, no por ser migrante, sino que por las condiciones de riesgo,
en sus procesos migratorios y en las condiciones en que habita, ¿cierto? Se puede ver mayormente enfrentada a los riesgos de contraer coronavirus. Claramente las barreras asociadas a salud ya las conocíamos, a los accesos a salud, y claramente se requiere aquí algunos elementos para seguir avanzando, ¿cierto?, en cambiar estas condiciones. Voy a partir mostrando algunos de estos datos desde la población migrante y representantes de migrantes. ¿Qué es lo que apareció? Aparece un temor presente en relación a la población, en relación a verse afectado por el coronavirus. Claramente este temor también está relacionado con la desconfianza en relación al sistema de salud. Hay una evidencia de desinformación desde los mismos establecimientos de salud de qué hacer, cómo hacer, y esto lo evidencian las organizaciones migrantes que intentan, ¿cierto?, apoyar en la resolución y evidencian aquí estas dificultades. Claramente las necesidades de las personas migrantes son evidentes en esta primera etapa: la crisis alimentaria, la situación de vivienda, el trabajo, que se vio, así como Ricardo, ¿cierto?, presenta algunas imágenes. Si uno buscara imágenes en Google a propósito de estos primeros tiempos de crisis en pandemia, mucha gente fue de alguna manera arrojada a la calle, ¿cierto?, en busca, dado que perdieron estas viviendas que ya eran precarias, y también muchas de ellas de esta manera buscaron presionar para poder retornar a sus países de origen en este contexto que ya se evidenciaba muy complejo. Claramente la coordinación territorial era muy difícil inicialmente, y esta instalación de la asociación entre migración y coronavirus pasó la cuenta en este primer momento de la pandemia. Claramente la barrera del idioma sigue siendo un problema, ¿no? Entonces aquí hay una lideresa que trata de resumir de alguna manera las distintas etapas. Dice: ha sido una sorpresa, en esta misma pandemia ha habido diferentes etapas en la vida. Primero hubo un miedo colectivo en la comunidad migrante a la que pertenezco. Había miedo en todos lados. Creo que eso fue lo que más nos afectó. Luego una segunda etapa que imperó la incertidumbre. No sabíamos si poder seguir trabajando, no sabíamos de cómo sería nuestra solvencia económica, y esto es parte de lo que les indicaba recién, esta expulsión, ¿no?, como la presencia en la calle desde la precariedad. Diría que ahora pasamos a la esperanza. Tenemos garantías de que hemos podido salir adelante y tenemos formas de seguir haciendo nuestro trabajo, y nos dimos cuenta de que no todo estaba perdido. En relación a la atención de salud en pandemia, la población migrante dice que claramente la necesidad principal es de trabajar, y por lo tanto deja de tener sentido esta idea de ir a las residencias sanitarias. Esta idea del aislamiento también tiene una dificultad dentro de la población, porque de alguna manera, ¿cierto?, empieza a evidenciarse este aislamiento o ser enviado, ¿cierto?, a una residencia sanitaria como o un privilegio, ¿cierto?, en la medida en que la familia se puede sostener por sí misma, o por otro lado, ¿cierto?, como aquí bien lo evidencia, dice: esto ha dejado expuestas a las familias, las que no tienen visa, las que han tenido que salir a trabajar, no han ido a residencias sanitarias, se han expuesto al contagio y han expuesto a otras personas, principalmente a sus familias. Es un tema necesario de recomendar al Ministerio de Salud, porque es una autoridad quien define las políticas. No se debe dejar de lado su responsabilidad de no coordinar con el Ministerio del Interior, de Desarrollo, UNAEP. Es muy difícil hablar solo desde la atención de salud, desde el sistema de salud, porque especialmente en la población migrante más precarizada van a tocarse estos temas. Es decir, aquí hay un llamado a entender la salud no como dentro de la parcela de salud, ¿cierto?, sino a entender esto como un problema social que requiere
de distintos actores en su resolución. Respecto de los equipos de salud, ellos evidencian que hay una asociación inicial, ¿cierto?, entre migración y COVID. Indican que claramente esta relación es compleja. Aquí hay una foto, ¿cierto?, en donde se llegaba o se llega con estos trajes a lugares en donde comienza este mismo solo hecho, ¿cierto?, de instalar lógicas también de relación entre cierto tipo de población migrante, ciertos barrios, ciertos territorios en esos barrios, y lo que instala discriminación, acciones de aislamiento, incluso traslados que implican un refuerzo de esta estigmatización, ¿no?, de parte de la población. La gente tenía mucho miedo de irse era reticente a abandonar sus viviendas por el miedo a perder sus pocas pertenencias, ¿no? ¿Qué sentido tenía este hecho, ¿cierto?, de ir a las residencias sanitarias? Las condiciones que se enfrentan en las zonas de la zona norte de nuestro país, con el ingreso de las personas por pasos no habilitados, fueron evidenciadas también por parte de los equipos de salud. Ellos indican que hay condiciones de ingresos complejas que requieren de un abordaje más integrado, en donde hay evidencia de mujeres embarazadas, niños y niñas, claramente los temas de hospedaje, el clima, etcétera, etcétera. Es decir, ya en noviembre del 2020 esto estaba siendo crisis, cuestión que durante este año, ¿cierto?, hemos tenido que enfrentar con duras complejidades, muertes justamente en esta zona. Claramente los equipos evidencian, así como lo hicieron también las organizaciones migrantes, la necesidad de regularizar a las personas migrantes para mejorar las condiciones de fragilidad y vulneración en las cuales se encuentran y que están asociadas a la irregularidad. Las necesidades de alimento, la burocratización del sistema, ¿cierto?, estas paradojas que se producen en familias en donde los niños nacidos, ¿cierto?, en Chile son reconocidos como chilenos, sin embargo sus padres se encuentran o sus madres se encuentran en situación de irregularidad. También se evidenció durante esas conversaciones que hay equipos comprometidos con las necesidades de las personas migrantes, incluso de sus propios bolsillos y desde sus propias estrategias de organización se organizan ellos como equipos de salud para apoyar en alimentación, incluso en gestión y producción de mascarillas inicialmente, en entregas de kit de cuidado, etc. Es decir, ahí hay un elemento importante a considerar también como fortaleza dentro del sistema de salud. Se intentan también generar procesos de adecuación, flexibilidad para mejorar las respuestas. Se requieren más equipos con facilitadores y mediadores interculturales y mayor énfasis en el trabajo territorial, la articulación de mesas de trabajo. Algunos de los relatos que indican las personas que participaron de los equipos de salud que participaron en esta conversación, dice: el primer desafío, el tema del COVID, al principio genera un gran problema relacionado con la convivencia comunitaria. Los migrantes que viven en viviendas colectivas han vivido la exclusión en términos de la convivencia vecinal. Hay, por ejemplo, poner un caso de un traslado a una residencia sanitaria de una pareja de migrantes que tienen COVID positivo y como este hecho que tiende a cuidar a esta pareja termina resultando, ¿cierto?, ellos agredidos. Se les trata, ¿cierto?, como personas que son responsables del coronavirus. Y aquí, en evidencia de esto que estaba señalando, cómo las zonas fronterizas, la entrada de migrantes que se generan en esta zona, ya que el acceso son por pasos no habilitados,
Dice, siempre los calificamos como población flotante porque están de paso por aquí, apenas solo podemos atenderlos como urgencia y ellos vienen en condiciones extremas por no estar en conocimiento del clima en Colchane. Muchas mujeres embarazadas vienen en periodo de trabajo de parto, lo cual es demasiado encima para hacer los controles y solo podemos realizar el parto. Hemos tenido partos domiciliarios, son más de 2.000 personas ingresadas desde octubre del 2020. Son demasiados y su sacrificio también es demasiado. Ingresan igual muchos niños fatigados, apunados, requerimos que tomen medidas para vigilar el paso de las barreras. Aquí aparece algo complejo, un poco también asociado a lo que decían los otros dos panelistas, ¿cierto? Desde salud se siente el agobio, ¿no? Por la imposibilidad de atender todas estas necesidades y se evidencia esta necesidad de gestión, de controlar, ¿no? El paso, quienes ingresan. Y esto uno podría explicarlo por este agobio, por la lógica más racista, por la falta de políticas, en fin, yo creo que se congregan hartos elementos y que se tensionan justo en estos puntos que son más críticos también. Dice otra persona aquí, dice el nivel donde se integra todo esto es en el territorio. Porque ahí confluyen, ¿cierto? Todo lo que es salud, las otras redes, también podríamos incorporar la escuela, ¿cierto? Las personas migrantes se enfrentan a estas condiciones, ¿cierto? Que son materiales y que por lo tanto implica enfrentar también barreras que debieran tener respuestas también en el ámbito más local. Para ir terminando, ¿cierto? Esta parte más descriptiva respecto de los mediadores y facilitadores interculturales, también recogimos esta evidencia de temor y desconfianza en relación al sistema de salud, temor al control de parte de la población migrante, ¿cierto? Desconfianza en relación al sistema por la discriminación ya vivida, las barreras, la falta de claridad respecto del mismo sistema. Claramente, y en esto coinciden los tres grupos, ¿no? La necesidad de la regularización para tener mejores condiciones de acceso a los sistemas, las condiciones de vivienda, claramente impactan en el contagio, en la posibilidad de cuidar, mantener distancia física, en el trabajo incluso que los y las facilitadores están realizando. También se evidenció que los y las facilitadores y mediadores no necesariamente contaban con todas las condiciones para generar sus trabajos que son altamente valorados por los equipos de salud. Y este es un tema importante y queremos también evidenciarlo porque al no contar con un contrato no hay derecho a licencia médica, a no ser parte del sistema. Y eso también va mellando, ¿cierto?, el trabajo dentro del propio sistema y claramente impacta a la población migrante, que población migrante también se desempeña dentro del mismo sistema, ¿ya? Mediadores y facilitadores intentaron generar desde sus propios recursos material con pertinencia cultural, porque se evidencia que no hay información que tenga una orientación más clara en relación a la población migrante. Esto también lo hemos visto últimamente en relación a la vacunación, ¿cierto? Información poco clara, información que no, falta de información o información que lo que hace es generar más confusión y claramente eso habla de la falta de pertinencia. La información que tiene que ver con los diagnósticos, ¿ya? Los resultados de las PCR muchas veces están asociados con la necesidad de aislar y ya decíamos anteriormente que tiene un impacto en la población migrante porque tiende a ser discriminada en los espacios territoriales a propósito de esto. Claramente la alimentación también es visto en este contexto por la población, o sea, por los mediadores y mediadores interculturales, y también ellos evidencian que el hospital, especialmente para la población migrante haitiana, está asociado como más bien a muerte o situación más crítica, por lo tanto no es un espacio al que vayan a acudir espontáneamente y entonces eso requiere de procesos de educación
y de explicar cómo funciona este complejo sistema chileno, ¿no?, de salud. Algunos relatos, dice: la gran dificultad que hemos encontrado es la desconfianza de la población haitiana hacia el sistema de salud. Siempre piensan que aunque no estén infectados con COVID, le van a decir que son positivos. Eso ha generado una desconfianza en general del sistema. Para mejorar este tema, por ejemplo, de las residencias, debería incorporarse adecuaciones que tengan que ver con la alimentación. Esos elementos después fueron, ¿cierto?, ajustados. La alimentación en las residencias sanitarias. Y por otro lado, aquí otro relato dice: la gente del altiplano no quiere bajar a las residencias sanitarias por la cantidad de tiempo que eso implica. Mucha gente tiene miedo, ellos tienen ganado, se les puede perder, entonces como que pierde sentido, ¿no? Y esto de nuevo es un llamado a pensar las estrategias de cuidado que no tengan este asidero, ¿cierto?, en lo urbano, sino que permita, ¿cierto?, incorporar las diferencias también territoriales y culturales. Otras dificultades tienen que ver con los protocolos de la pandemia. Los resultados de la PCR, lo que hablamos recién, fueron aisladas hasta recibir los resultados de la PCR, pero entonces la gente ya se queda con ese estigma, ¿no?, de que lo tenía independiente de que el PCR sea negativo. Y entonces también se viven estas medidas de aislamiento como formas de discriminación, ¿ya?, por parte de la población migrante. Eso es lo que señalan los y las facilitadoras. Algunas ideas que nos parecen que pueden ser recomendaciones o ideas para tener presentes hasta el día de hoy. Claramente, este tema que estábamos, que ha estructurado la mesa, ¿cierto?, el rol del Ministerio de Salud implica reconocer no solamente al interior del propio sistema, sino que como este aporta en una mirada más global la idea, ¿cierto?, y el derecho a la salud como un derecho, ¿no? Y cómo se requieren ciertas estrategias para población que se encuentra en situación más compleja, como lo hemos visto en los pasos fronterizos, mujeres, en niños y niñas y adolescentes en particular. Se requiere un rol activo en esta garantía de derechos, un fortalecimiento de los equipos, procesos de interculturalidad más bien transversal, y eso implica mantener y continuar los procesos de capacitación, pero además establecer redes de mediadores, facilitadores en distintos niveles, en distintas áreas, porque el espacio, ¿cierto?, de la conversación que fluyó en esas tres instancias claramente evidenció la necesidad del contacto, de elaborar redes, de incorporar otras visiones, incluso compartir experiencias con otras personas de fuera de otros países. Claramente se evidencia aquí la necesidad de adecuar las estrategias a los territorios y a los espacios más bien locales. Y por lo tanto la coordinación más mínima en los espacios de los municipios, los barrios, a nivel regional, es cierto, ir desde estas unidades más micro, ¿no?, desde los barrios. Claramente eso implica reconocer a otros actores sociales, la propia organización social, territorial de base, las organizaciones sociales de migrantes, etc. Claramente la necesidad de coordinaciones dentro del sector, eso se hace muy evidente cuando se envía a las personas a residencias a las regiones o se trasladan las personas en tanto pacientes. Fue muy crítico, especialmente con personas que no contaban con redes de apoyo ni con condiciones de regularidad. Por lo tanto, las identidades y todos los procesos se hacían mucho más complejos en estos contextos en donde las personas estaban intubadas o en situaciones más críticas. Claramente el fortalecimiento de la perspectiva intercultural, de género, el refuerzo de la interculturalidad en salud y desde también la incorporación de agentes
y equipos que fuesen también pertinentes culturalmente, mesas de trabajo a nivel del sector de salud también. Claramente en los niveles de seguimiento, testeo y trazabilidad, que son acciones muy específicas en el marco del sistema de salud, se requiere una perspectiva y una articulación territorial, intersectorial e institucional. Implica también salir, ir hacia los territorios, informar, comunicar y educar desde una perspectiva que implique considerar estos componentes culturales, sociales, de género, territoriales, comunicar y cuidar esto, porque esto no se cuidó inicialmente, no se sigue cuidando en relación al tema de las vacunas, en fin, es un debe que todavía tenemos a propósito de poder comunicar sin estigmatizar ni segregar, y ese es un tema, ¿no? Claramente el asegurar las condiciones básicas y de vida, de cuidado, acceso al agua, acceso a alimentación, kit de protección, generar condiciones, ¿cierto?, que permitan favorecer las condiciones de trabajo de las personas, claramente humanizar la atención y articular los distintos programas en esta complejidad que implica trabajar, ¿cierto?, a distancia también. Creemos importante también reconocer lo importante de una aproximación cualitativa a estas problemáticas. Hemos visto, y con esto ya cierro, ¿cierto?, la necesidad de cuantificar el problema, de a cuántos ha afectado claramente en el ámbito de la cantidad de personas migrantes afectadas. Ese fue un déficit que se tuvo inicialmente, no se sabía cuántas personas afectadas por coronavirus eran, ¿cierto? Claramente los indicadores que yo les mostré ahora al inicio no los teníamos, y eso también permite y mejora estrategias, pero lo cualitativo nos permite identificar los nudos de tensión, ¿cierto? Y claramente identificar dónde se están vulnerando estos derechos, ¿no? Necesitamos mantener y sostener estas investigaciones cualitativas para aumentar los espacios de escucha y la posibilidad, ¿cierto?, de mejorar las estrategias en estos procesos de pandemia que todavía estamos viviendo, ¿no? Y claramente se requieren acciones específicas de comprensión de qué es lo que está pasando también en estas fronteras. Esto que mostraba Ricardo, ¿cierto?, que se traslada de la frontera de Colchane a Iquique, ¿sí? Eso hay que comprenderlo. Es complejo y claramente la investigación cualitativa allí nos aporta. Quiero agradecerles entonces este espacio y quedamos atentas a las preguntas y las conversaciones que puedan surgir en este marco. Muchas gracias. Bien, Andrea, agradecemos tu presentación, que sin duda aporta significativamente a este momento que vivimos como humanidad, y en particular en Chile, que dicho sea de paso, ya que estamos con compañeros de otros países, la pandemia, al igual que o muy parecido a lo que ha sucedido en los otros países, ha sido feroz, ¿cierto?, en términos humanitarios, en términos sociosanitarios, en fin, y que también ha tensionado la política pública en muchas aristas. Sin embargo, vemos que una de las poblaciones que ha sido más perjudicada justamente ha sido la población migrante. Nosotras fuimos testigos de personas viviendo en carpas fuera de los consulados, en fin, de tal manera de poder ser trasladados de manera humanitaria a sus respectivos países, que dicho sea de paso, sus fronteras también estaban cerradas. Entonces, bueno, ahí hay un ámbito importante, grande, gigante, que se presenta a la política pública y también a activistas, movimientos sociales, académicos y académica investigadora, de tal manera de ir generando incidencia en esta materia. Muchas gracias, Andrea. Bien, para continuar, solicitamos a aquellas personas que quieran realizar algunas preguntas, comentarios,
reflexiones respecto a lo dicho de dos formas, ¿cierto? A viva voz y también a través del chat. También quiero pedir a Trisha que pueda por favor leer los chats para que podamos abrir las preguntas. Sí, Sonia, aquí estoy, comienzo a leer. Hay una pregunta, invité a todos y a todas a que coloquen sus preguntas en el chat, nosotros las leemos acá, ¿ya? De Carol dice, para Andrea, ¿podría ampliar un poco más acerca del rol de la persona mediadora intercultural que menciona? ¿Vamos contestando inmediatamente? Sí, por favor, Andrea. Ya. Hay una figura que es la persona que es mediadora intercultural. La persona mediadora intercultural se instala, ¿cierto?, en el país a propósito de la necesidad de generar procesos de comunicación que no solamente impliquen la traducción, ¿cierto?, de un idioma, en este caso del creol al castellano, sino de poder complejizar eso, ¿no? Porque ya sabemos que no es suficiente la traducción, sino que necesitamos entender cómo se dan las prácticas, cuáles son las prácticas de salud, cuáles son los modelos de salud que hacen que un sujeto tome ciertas acciones en función del cuidado de su propio cuerpo, de su salud, ¿cierto? Y cómo entiende, en este caso, el mediador, ¿cierto?, tiene un rol de articulador entre quien es el consultante que viene de otra realidad, ¿cierto? Esta otra realidad puede ser no necesariamente un migrante haitiano, puede ser un migrante venezolano con quien compartimos el idioma o algún otro migrante, ¿cierto?, peruano, boliviano. Pero que claramente no entiende cómo funciona el sistema, porque el sistema nuestro es distinto a cómo funciona el sistema de salud en sus países de origen. Los facilitadores interculturales emergen en nuestro país ya hace bastantes años. Los facilitadores, en tanto agentes que desde el mundo indígena, aymara, quechua, mapuche, son fundamentales para este encuentro con este otro que es un otro biomédico, y este biomédico con que se encuentra con un modelo de salud que es completamente distinto. Eso podría resumirlo. Yo creo que hoy día, en el contexto pandemia, estos actores que son parte del equipo, y digo son parte un poco sí, un poco no, porque no cuentan con las condiciones laborales que les permitan ser parte propiamente, ¿cierto?, del sistema, trabajan allí, han sido fundamentales en los distintos escenarios, tanto para favorecer, ¿cierto?, una comprensión distinta, más amplia, que nos permita ir transitando en mejora de competencias culturales hacia la interculturalidad. El objetivo final, ¿cierto?, es que no recaiga en ellos la responsabilidad de la interculturalidad, sino que ellos sean una parte más de este engranaje complejo que implica la atención de salud, y que ojalá todos los actores del sistema, ¿cierto?, tengamos una perspectiva intercultural. Muchas gracias, Andrea. Para todos los panelistas, ¿cuáles son los 3 retos que desde sus experiencias pueden situar en el tema de migratorio, tanto en el plano educativo como político? Gracias. Podríamos empezar contestando Paloma, después Ricardo y después Andrea. Muchas gracias por la pregunta. Con respecto a los principales retos, yo diría que el INDH ha identificado brechas concretas con respecto al acceso, y lo que implica esto es, por un lado, mejorar nuestra institucionalidad para que sea garante y que se difundan. Una de las obligaciones del Estado es promover, ¿cierto?, difundir el respeto de los derechos humanos y también dar a conocer la normativa. Eso, y la capacitación para funcionarios y funcionarios públicos, porque hay mucho desconocimiento de la aplicación de estas normas
y dando paso, digamos, a la arbitrariedad, eso genera situaciones de vulneración. Yo solo como para complementar algunas cosas que señalé, por ejemplo, en las acciones que ha desarrollado el instituto eh, para las expulsiones, que en ese periodo que señalé fueron 13 a favor de 75 personas. Y ¿qué se logró demostrar? Por ejemplo, las expulsiones se hacían en general los días viernes o fines de semana. Por lo tanto, las acciones judiciales no se enteraba el sistema, ¿ya? Y esto generó que muchas no se pudiesen aplicar porque se interponían en días inhábiles y por lo tanto se tuvo que mejorar el sistema para que las cortes de apelación en el fondo se dieran cuenta de estos casos. Hubo denuncias porque las y los abogados que concurrían a los lugares donde estaban las personas detenidas no se les permitió, digamos, ingresar, o sea, cuestiones básicas del debido proceso, y eso opera en parte porque no hay un conjunto de funcionarios y funcionarios que desconocen este marco, así que nosotros creemos que ese es un gran desafío, el cómo capacitamos al Estado en temas de derechos humanos, porque solo en referido a este caso puntual, por ejemplo, había vulneración del derecho al debido proceso, al de la protección de la familia, al principio de no devolución. Y lo otro que yo señalaría tiene que ver con la integración, porque pareciera que hay ciertos servicios o instituciones del Estado que propician un tipo de medidas pro derechos humanos, pro reconocimiento de las personas migrantes como sujetos de derecho, mientras hay otras que no dialogan, que hay como cierta incoherencia de nuestra institucionalidad en ese sentido. Gracias, Paloma. Ricardo. Sí, se escucha, ¿no es cierto? Sí, Sí, sí se escucha bajito ya. igual. ¿Se escuchará por ahí mejor o no? Sí, ahí se escucha mejor. Ya, me voy. Chuta, ya, a ver, para la educación y en particular para la escuela, por los tres retos es poco, ya, pero voy a tratar de ser súper sintético. La formación de los equipos directivos es fundamental, o sea, que manejen herramientas, insisto, tanto de gestión, ¿no es cierto?, los equipos directivos, pero también con una perspectiva que pueda ir analizando o dando cuenta de estos temas de perspectivas interculturales, migración, refugio, se hace urgente, es súper necesario, entonces más que un reto es como una urgencia, yo creo. Del mismo modo que creo que las escuelas de educación de la universidad, de la facultad de educación, tienen que asumir también el desafío, la universidad en su propiamente tal, de empezar a incorporar en sus mallas curriculares no solamente la interculturalidad como un contenido, porque no hemos encontrado con esa experiencia, lo que estaba súper bien, que también fuese un contenido de la interculturalidad, pero sin embargo lo que ahora hay que empezar a desarrollar un poco es para los futuros profesores cómo diseñan, cómo planifican, cómo van creando el material didáctico con esta perspectiva también de la interculturalidad. Lo mismo creemos que para los futuros investigadores, cómo dan cuenta, quizás esta es una pregunta que puede quedar como rebotando, cómo hacer una investigación con perspectiva intercultural, pero también que los métodos, la metodología de investigación también sean interculturales en sí mismas. Creo que eso es un reto también que se debería tomar. Y me parece que hay un tercer reto que ya tiene que ver con la responsabilidad individual del profesor, eh, que podría ser como de más largo plazo. ¿Qué es lo que pasa con la estructura de la clase en función también del currículum, que todavía nosotros seguimos transmitiendo o analizando y mirando todo desde una perspectiva de la taxonomía de Bloom, y de ahí no nos hemos sabido mover, ¿no es cierto? Para quienes están en el área educativa lo saben, nosotros que primero esto de catalogar como las habilidades del ser humano, primero se identifica, luego reconocer, enseguida analizar, y ese orden es inamovible y muchas veces es sofocante porque implica cierta jerarquía. Me parece que si queremos hacer una comprensión también desde la alteridad, de las diferencias, tenemos que saber de algún modo subvertir esa organización como de la taxonomía de Bloom. Me parece que iría por ahí, pero eso ya sería de más largo aliento, creo yo. Buscar otras instancias, otras formas taxonómicas
que no necesariamente sean estas de que en primer lugar se identifica, después se reconoce, para finalmente después comprender, reflexionar, proponer. Me parece demasiado jerarquizado y lineal, sobre todo con esta intencionalidad que hay de buscar, de entender o dar un espacio al otro a esta alteridad, ¿no es cierto? En el entendido de que tratamos de, en primer lugar, bueno, de qué está hecha esta alteridad, esta diferencia, esto que no es lo típico para nosotros, no es lo normal, encarnado en la figura del migrante, lo tratamos de identificar, después de reconocer, y así sucesivamente. Entonces, cuando llegamos eventualmente a analizar o a comprender, puede ser muy tarde para muchas cosas, creo yo. En el sentido educativo lo digo. Me parece que esos tres podrían ser los retos, por ahora. Muchas gracias, Ricardo. Andrea. Desde mi perspectiva y también mirando la pregunta, me parece que es de Carol, yo creo que es claramente se requiere un compromiso región en relación a la migración. O sea, no podemos hoy día con toda la complejidad del coronavirus, ¿cierto? Sin embargo, hay crisis, necesitamos resolver. La gente no se quiere ir de sus países, entonces necesitamos como región resolver cómo como región asumimos estas problemáticas políticas, sociales que se dan y que implica que la gente necesite ir a otro lugar para poder vivir, criar a su hijo, que sus hijos nazcan en condiciones dignas, ¿no? Y eso implica también como región, creo yo, desde mi perspectiva, asumir un compromiso político, ¿no? La gente se va a mover en busca de mejores condiciones de vida. Yo creo que hay distintos derechos que deben ser garantizados en este ámbito regional, región Latinoamérica, región América, o sea, es complejo. Hoy día estamos viendo cómo personas que habiendo nacido en Chile, habiendo logrado todo un proceso, teniendo su carnet de identidad, terminan en las fronteras con Estados Unidos tratando de buscar nuevas y mejores condiciones. Entonces hay algo en lo que estamos fallando cada uno de los países que estamos también recibiendo población migrante. Claramente las condiciones deben ser garantizar condiciones de regularidad a todas las personas que están en nuestro país. Eso facilita condiciones de trabajo, impacta en las condiciones de acceso a vivienda, de acceso a salud, educación, etcétera, etcétera. Esos tres creo que son para mí fundamentales. Gracias, Andrea. Hay otra pregunta para ti. Dice de Yasmín, ¿podría ampliar el tema de las competencias interculturales, por favor? A ver, yo creo que lo que tenemos que propender es a la interculturalidad, pero la interculturalidad es más compleja y tiene también dimensiones que implica revisar las condiciones de poder, las condiciones de desigualdad, ¿cierto? Que son estructurales y que estructuran, ¿cierto? Estas otredades que quedan, ¿cierto? Como en oposición. Y en el contexto de salud, cuando yo hablo de competencias, yo creo, hay distintos modelos también, que es importante que nosotros vayamos avanzando, ¿sí? En generar procesos que como instituciones, que como gestores locales, como personal de salud tengamos mejores condiciones, habilidades. Nosotros no sabemos cómo relacionarnos con el otro. En ese sentido hablo yo de competencias. Claramente desarrollando competencias, un poco lo que decía Ricardo hace un rato atrás, no es suficiente, ¿sí? Necesitamos generar contextos que permitan entender que estas diversidades deben convivir en la escuela, en los espacios de salud. Eso implica, ¿cierto?, mirar la salud y abandonar ese modelo biomédico hegemónico. Y ese es un paso muy complejo. Y entonces yo planteo que antes de eso necesitamos a personas que no partan retando, es decir, llamando la atención a las mujeres, un poco lo que salía en los textos, ¿no? ¿Por qué llega usted tan tarde al control del embarazo? Primero preguntémosle cómo está, ¿no? Y
y cómo es en su país, sé cómo es en su país el sistema de salud. Me he dedicado a investigar respecto de eso. Eso tiene que ver con ir abriendo perspectivas, abriendo reflexión, abriendo herramientas, ciertas habilidades, para llegar a que finalmente toda la estructura social sea una estructura en donde habitemos desde esas diversidades, que sea un espacio intercultural, ¿no? Andrea, te preguntan cómo ha sido la relación entre los mediadores interculturales y los médicos y los profesionales de la salud. Uh-huh. Es difícil porque me está preguntando algo que seguramente me va a hacer que yo termine dando una respuesta como generalizando. Yo creo que eso, voy a partir diciendo que no es posible generalizar de los relatos que escuchamos en relación a esto y del conocimiento desde el trabajo con salud. Claramente es un desafío. ¿Por qué lo digo? Es un desafío porque los espacios de atención son cortos, los equipos médicos necesitan acceder rápidamente a información y entonces se reduce muchas veces el accionar de quien media culturalmente y se termina contando más bien con un traductor. Y de eso no se trata. Entonces yo creo que ahí hay un desafío, ¿no? Que implica cómo también aquellos que son mediadores, mediadoras interculturales, van avanzando en estos procesos, abriéndose caminos, muchos de ellos y de ellas ya lo están haciendo, para que los equipos, ¿cierto?, no solamente los vean a ellos como un traductor, sino que como un mediador es aquel que facilita, ¿cierto?, estos procesos. Y lo mismo las personas que se apoyan, ¿cierto?, en este accionar. Claramente los mediadores y las mediadoras interculturales también son parte de esas comunidades, ¿no? Y entonces ahí hay complejidades que tienen que ver con cómo como sociedad abrimos o no las puertas a ciertos sujetos. También pensamos que la mediación intercultural está reducida o se circunscribe a aquellos sujetos con los cuales nos cuesta más interactuar. En el caso nuestro en Chile, con la población haitiana. Pero claramente el que hablemos castellano, sabemos que el cómo vivimos cultural y socialmente es muy distinto si nos paramos desde Costa Rica, desde Venezuela, desde Colombia, y claramente los elementos que tienen que ver con el género, la raza, intervienen. Entonces, eso complejiza las relaciones al interior del sistema. Creo que es muy bueno que los equipos de salud, hay equipos de salud en nuestro país en donde están los equipos, son equipos que vienen de afuera, que son profesionales que también son migrantes, son extranjeros y que claramente entregan una perspectiva de atención, de abordaje de salud distinta, y yo creo que es una oportunidad en términos de aprendizajes mutuos, ¿sí? De apertura a comprender y conocer otros modelos de salud, otras formas de entender cómo es ser persona, cómo se entiende el cuerpo, cómo se entiende la salud. Yo creo que es una gran oportunidad el contar con mediadores interculturales en los sistemas, en la medida en que todos también colaboramos y comprendemos cómo es este trabajo, ¿no? Y que implica el conocer, adentrarse en el mundo del otro. Muchas gracias, Andrea. Para Paloma, ¿cuál es la expectativa del INDH, respecto a la ley migratoria? Creo que es una pregunta súper compleja porque habla de expectativas de una institución y yo lo que me refería es lo que ha dicho el instituto, así que en este caso quiero contestar de manera personal a esa pregunta. Yo creo que las expectativas de todos quienes tenemos un compromiso por el reconocimiento de la igual dignidad de las personas es que lo positivo de esta ley efectivamente se implemente y que idealmente en nuestra nueva constitución se refuercen más las garantías de todas las personas. Eso señalaría, porque como está expresada la ley, hay muchas cuestiones que hoy día tiene que resolver este protocolo, este reglamento, hay ciertos vacíos que la ley tiene y
hay una nueva institucionalidad que se está creando, que hay que esperar cómo va a funcionar. Y así como Andrea y Ricardo nos contaban cuestiones que ocurren en la práctica, en el ejercicio, por ejemplo, de tu derecho a la salud y a la educación, tenemos que ver qué va a pasar. Por ejemplo, yo señalé, a lo mejor muy rápidamente, pero aquí no hemos hablado, por ejemplo, de lo que pasa con las pensiones, con todo el cambio que nosotros estamos viviendo, y pensemos en las personas migrantes que a lo mejor hacen su aporte y si después quieren regresar a sus países, ahí todavía no está claro el procedimiento de cómo se avanza en algo, pero no está establecido cómo efectivamente se va a hacer. Entonces, yo creo que esas serían las expectativas que tenemos de que tengamos una legislación lo más garante y promotora de los derechos humanos de todas las personas. Muchas gracias. Hay otra pregunta para ti, Paloma. ¿Qué resultados en general han tenido las demandas presentadas por el INDH en favor de los derechos de los migrantes? ¿En qué línea han sido los requerimientos? Bueno, hay que señalar que el INDH tiene una capacidad de actuar judicialmente en casos muy, muy específicos. Yo les puedo comentar, digamos, lo que salió, los datos que tengo con respecto a lo que ocurrió con las expulsiones, y la verdad que no son muy alentadores. O sea, como para mencionar, el 7, no sé, de febrero en Iquique se solicita la imposición de un recurso, se detiene a personas, a 23 personas migrantes. Se interpuso el recurso, eso fue el 7, se interpuso el recurso el 10, y la Corte de Apelaciones de Iquique no reconoce tardíamente a 3 personas favorables al recurso de amparo, pero igualmente fueron expulsados 23 personas. ¿Ya? Ese que fue como el primer hito que va demostrando esta brecha que había entre cuándo se podían hacer las acciones judiciales y cuánto el Estado respondía. Entonces, se han hecho, digamos, las solicitudes de amparo, pero también hay que decir que no son solo las acciones judiciales las que el INDH puede hacer. También tenemos programas de formación que lo que intentan para el Estado, lo que intentan ir, que las y los funcionarios conozcan el marco normativo. También se hacen acciones de incidencia. Entonces, yo diría que bueno, aunque tuviéramos así millones, fuéramos muchos más funcionarios y funcionarios del INDH, si solo nos remitimos a las acciones judiciales, igualmente no daríamos abasto. Tenemos que generar una cultura de derechos humanos, y eso no se decreta solo por ley. La ley nos permite obligar a que esa formación exista, pero para los otros cambios necesitamos eso, más educación en derechos humanos. Muchas gracias, Paloma. Para Ricardo, ¿qué claves debería tener una educación intercultural? Educación intercultural, ¿cuáles deberían ser las claves? Bueno, yo creo que lo primero tiene que ver con que existan trabajo en equipo, o sea, más que en equipo, que exista como cierta coordinación siempre de quienes están trabajando en estas temáticas. Lo estoy pensando en el aula, lo decía un poco, en esto es como que las metodologías de proyectos pueden ayudar mucho a allanar el camino y a que los profesionales de educación que estamos en la escuela y en general tendemos a trabajar de manera muy solitaria, podamos abrirnos también a que se incorpore otro profesional a nuestro espacio. Yo creo que eso es clave. Lo otro me parece que tiene que ver con un poco con lo que planteaba Andrea, con esto de tener una postura dentro de la interculturalidad, que es como la perspectiva más crítica de la interculturalidad, que lo que va a permitir es que, en este caso, es como dejar poder, entregar espacios de poder. Creo que eso también es fundamental. Lo estoy pensando también en esto cuando decimos dar la palabra y dar un lugar en el aula, tiene que ver específicamente con eso también, ¿no es cierto? Cuando yo empiezo a entregar estos lugares, es cuando empiezan a aparecer las mejores situaciones. Al principio no es tan fácil, y yo creo que con esto debería ser una clave. También hay que estar abierto a la incertidumbre, o sea, va a haber un mareo al principio, porque entrar en estos espacios intercultural, por decirlo así, en el ámbito educativo,
no traen respuestas tan contundentes y tan inmediatas y tan concretas al tiro, o sea, o tan como uno las quisiera, ¿no es cierto? Sino que viene cargado de harta incertidumbre, pero esa incertidumbre también tiene que ver con apuestas y que tienen que ver con lo propio de lo educativo. Quiero terminar como contando una anécdota que nosotros nos ha ido pasando más que una anécdota, es como un punto con la MEI. Es que nosotros nacemos o tratamos de vincularnos en el mundo de lo educativo. Sin embargo, las demandas últimas de los últimos años tienen que ver con agentes, con personas que trabajan en el ámbito judicial, en fiscalía, por ejemplo, que para nosotros también ha sido una sorpresa, pero nos piden unas asesorías. Oye, ¿qué hago? Y la pregunta es como, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago aquí? ¿Cómo soy intercultural en el ámbito judicial? Y también nos ha pasado con comunidades terapéuticas que trabajan con adicciones, que también buscan entregar una especie o un enfoque intercultural también en los procesos de trabajos de terapias ocupacionales, y eso para nosotros también ha sido muy interesante darnos cuenta de que hay cosas que uno puede planificar o pensar que son de este modo, pero que terminan tomando otros caminos. Creo que también hay que abrirse a esas posibilidades como reales, como claves. Y el trabajo sistemático que implica también ir tomando nuevas posiciones también. Creo que las nuevas posiciones, dejar los caminos tradicionales, sobre todo en educación, donde todos somos muy tradicionales y conservadores, cuesta mucho, es un trabajo personal que hay que hacer también permanentemente, ¿no es cierto? Creo que va por ahí. Y Ricardo, la última pregunta, Uh ¿cuáles -huh. son las expectativas del enfoque intercultural aplicado a la educación? Ahora, en este contexto, yo creo que hay que tener ojo. Me parece, o sea, y cuando digo contexto lo estoy pensando como no solamente como en nuestro continente, sino que creo que estamos en un momento global súper complejo para los desplazamientos, pero que eso no es evitable, es decir, los desplazamientos se van a generar de todos modos. Las migraciones, ¿no es cierto? Ya lo estamos viendo. Yo creo que las expectativas en este caso van a llegar a nivel individual y las responsabilidades también. Me parece que va a haber o hay un llamado también a tomar posición urgente. Ujú. Podemos obligar o podemos pedirle o solicitarle a las universidades, a nuestros espacios laborales, a los gobiernos, etcétera. Sin embargo, llegó el momento en que las posiciones que nosotros tenemos que ir tomando a nivel individual tienen que ser más concretas, más efectivas y más allá de esto del decir. Creo que las expectativas pueden mantenerse por ahora altas si es que logramos hacer eso, si no vamos a seguir como mirando a esta diferencia, a esta alteridad, ¿no es cierto?, a esto distinto desde la comodidad de quien está en un buen lugar, entre comillas, ¿no es cierto? Y si no hay un compromiso que sea mucho más permanente, compenetrado, puede que esto se caiga. Tengo la sensación de eso en el fondo, de que las expectativas pueden ser buenas, pero tiene que haber un trabajo a la base con cada uno de nosotros, con cada una de nosotros. En particular en este momento, en Chile, que estamos de cara a varias elecciones, y con dos procesos, uno que es el constituyente, que también hay que ir como a buscar qué es lo que se va a decir a propósito de todo esto, pero también en las candidaturas presidenciales y de otro tipo de candidaturas también exigir literalmente que se diga qué es lo que están pensando ellos también. Creo que las expectativas por ahí con respecto a la educación va desbordando un poco la expectativa de la escuela en general. Y a mí me parece eso súper bueno, pero implica más trabajo. Muchas gracias, Ricardo. Bien, muchas Sonia, la gracias. palabra. Bien, agradecemos los intercambios, las preguntas, todas muy interesantes. Cada una, como decía Paloma, Ricardo y Andrea, son mundos completos, ¿no? Que no se pueden acabar ir pensándolas, problematizándolas. Y bueno, y en la medida y en los espacios que cada una y cada uno de nosotras ocupa, generar la incidencia correspondiente, ¿no? Cada ámbito en el que ustedes están es muy significativo también. Así que agradecer mucho el espacio brindado y las personas que nos han acompañado. Para ir concluyendo ya esta gran conversación que hemos tenido, quiero invitar a la doctora Tricia Mardones para realizar las palabras finales. Gracias, Sonia.
Solo agradecer la presencia de todos y de todas en este conversatorio. También estamos siendo transmitidos por YouTube. Agradecemos específicamente a la Red Internacional Iberoamericana de Estudios Interculturales e Interdisciplinarios, que ha dado la oportunidad de que nos encontremos hoy en día, ¿cierto?, en este conversatorio, y organizado, por supuesto, por el Nodo Chile, ya que los expositores y las expositoras fueron específicamente de Chile. Quiero invitar para cerrar que la Red Iberoamericana de Estudios Interculturales e Interdisciplinarios va a tener un congreso internacional el 10 y 11 de enero del 2022, denominado Posibilidades Interculturales en Tiempos Inciertos, una mirada interdisciplinar. Así que cuando salga la convocatoria, la difundiremos y seremos muy felices de recibir propuestas de lo que ustedes están haciendo en sus países y que puedan también comunicarlos en este congreso internacional, que será gratuito y transmitido también en forma online. Muchas gracias a todos y a todas por estar acá presente. Carol, ¿quieres decir algunas palabras antes para cerrar? Unirme a tus agradecimientos y tu invitación del Congreso, del cuarto Congreso de la Red. Así que les esperamos y muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas Bien. gracias. Gracias, gracias Trisha. Muy invitadas, invitados para nuestro congreso de enero, y agradecer infinitamente a Paloma, a Ricardo, que no tenía el gusto de conocerla. Bueno, Andrea es mi compañera de trabajo, hicimos el trabajo juntas, y bueno, y como siempre, un muy buen aporte, un excelente aporte en estos temas, con mucha experiencia también. Así que la idea es que quedemos coordinados, conectados, para seguir conversando respecto de este gran tema, ¿cierto?, que es la educación intercultural, la migración en nuestro país. Un abrazo para todas y todos, nos encontramos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias, hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias, chao. Chao, chao.